Ofrezco la palabra al diputado señor Asensio. Muchas gracias, señor presidente. Saludo al señor ministro de Economía, don Pablo Longueira, y la señora Jacqueline Plast, la subsecretaria de Turismo. Saludo y agradezco el trabajo y los informes de las tres comisiones, las comisiones de Turismo, de la Comisión de Gobierno Interior, de la Comisión de Hacienda. En la Comisión de Hacienda le agradezco mucho la participación al diputado José Miguel Ortiz. Luego también saludo y agradezco a la sala el que haya autorizado la fusión de dos proyectos, una moción y un mensaje. Eso es muy importante destacarlo, fundamentalmente por lo siguiente. Diversas autoridades locales fundamentalmente nos presentaron el problema. ¿Cuál era el problema? El alcalde de Arica, Waldo Zancán, o el alcalde de Castro, Nelson Águila, nos señalaban de que, además señalaban lo que mucha gente estaba viendo, que la llegada de los cruceros, de estos barcos con pasajeros de turismo internacional, estaban disminuyendo peligrosamente en cada uno de nuestros puertos, en Arica, en Iquique, en Coquimbo, en Valparaíso, en Puerto Montt, en Punta Arenas, en Castro, estaba disminuyendo. Y el punto era entonces encontrar cuáles eran las razones por las cuales los cruceros habían empezado a alejarse de las costas nuestras. Y los tres problemas que las autoridades nacionales y locales nos señalan son las que están a la vista. Uno, el primero, el alto costo que para estos cruceros representaban el pago que debían hacer por lo que llaman los faros, balizas, pilotajes, remolques y otras cosas parecidas. El segundo tema es la mala infraestructura portuaria que en muchos lugares tenemos. Había efectivamente una necesidad, o sigue existiendo esa necesidad de que haya una mejor infraestructura portuaria. En Castro, por ejemplo, el año pasado inauguramos una obra de más o menos 5.000 o 6.000 millones de pesos para mejorar el puerto de Castro que permitiera la llegada de los cruceros. Pero seguramente esa necesidad existe en muchos otros puertos. Y el tema central, o el tema quizás que más se discutía, era que los cruceros no llegaban porque no podían abrir sus salas de juegos. Aquellas naves internacionales que tienen sus salas de juegos no las podían abrir cuando llegaban a las aguas chilenas. Y esa es una prohibición que existe no en la ley de casinos que nosotros promulgamos hace algunos años atrás, sino fundamentalmente existe en la ley penal común, la prohibición de los juegos de azar. Y esa prohibición de juegos de azar significaba, ¿no es cierto?, que estas naves internacionales no podían abrir sus salas de juego acá. Para las naves nacionales, la ley de casino, la 19.995 creo que es, la propia ley de casino estableció un procedimiento que nunca fue aplicable porque nunca hubo mayor interés de los buques nacionales por instalar salas de juego dentro de sus buques. Estamos hablando de más o menos 5 barcos nacionales. No sé, serán los 3 Scorpios, más el Terra Australis, no sé, en Magallanes, algún otro, ¿no es cierto?, que anda por ahí, pero no son más de 5 barcos los que son considerados buques nacionales para estos efectos. Pero ellos tenían su propia reglamentación en su propia ley, en la ley de casinos. Pero nuestros temas eran eso. Para el primer problema, el tema del alto, de los cobros excesivos o altos, ¿no es cierto?, que se deben pagar por concepto de faros, balizas, pilotajes, remolques, etcétera, el gobierno tomó una resolución, tomó una decisión y mediante un decreto, trabajado en conjunto con varias autoridades, decidió allí que estos costos se rebajaban ostensiblemente dependiendo de cuántos puertos tocara un crucero. Si un puerto le rebajaban, por ejemplo, faros y balizas hasta el 40% si tocaba un puerto, 60% si tocaba 2 puertos, 80% si tocaba 3 puertos. 3 puertos. Entonces, 80% de rebaja a este cobro era un gran incentivo para que permanecieran estos barcos en aguas nacionales la mayor cantidad de tiempo posible. Voy a hacer luego una petición al respecto. Entonces, la solución que la ley debía encontrar era aquella que permitiera que las naves, que los cruceros turísticos internacionales pudieran abrir sus salas de juego. Y eso es lo que se trabajó en las 3 comisiones, Turismo, Gobierno Interior y Hacienda. Y a juicio mío allí se encontró una solución que me parece aceptable, a mí me parece buena la solución. Yo voy a votar a favor de este proyecto.
Me parece buena la solución, en la forma como se arregló. Había muchos inconvenientes, había muchos problemas. Muchos problemas. Por ejemplo, hasta último tiempo, ahora estuvimos discutiendo en la Comisión de Gobierno Interior por qué la Superintendencia de Casinos no ejercía la facultad de fiscalización y sanción que tenía en la 19.995. ¿Por qué no la podía ejercer dentro, por ejemplo, de las naves nacionales, a quienes se les estaba también incorporando en este procedimiento? En la Comisión de Hacienda lo resolvieron y por lo tanto la Superintendencia hoy día sí tiene facultades para fiscalizar y tiene facultades para sancionar, ¿no es cierto?, a aquellos que pudieran cometer infracción al respecto. Estaba el problema también de la homologación. Si la Superintendencia tiene la facultad y la obligación de homologar las máquinas de juego en los distintos casinos de tierra, ¿por qué no podía hacerlo también en estos otros casinos, en los casinos que se iban a establecer en estos barcos? Y si bien eso no fue resuelto en la Comisión de Gobierno Interior, pero fue resuelto luego en la Comisión de Hacienda. Y entonces también está la facultad para que la Superintendencia trabaje el tema de homologación de las máquinas, que parece bien importante. Un punto a mí clave que no fue discutido en las dos comisiones anteriores, pero que lo incorporó la Comisión de Hacienda, y así me lo dice el diputado Jaramillo, es el tema de la incorporación de estos cruceros al cumplimiento de la ley 19.913, que tiene que ver con la unidad de análisis financiero. Eso es bien relevante, bien importante. Y me parece, ¿no es cierto?, que allí la Comisión de Hacienda también hizo un gran aporte. Entonces, lo que algunos diputados plantearon creo que fue en noviembre del año 2010, al presentar el proyecto, y aquí entonces le agradezco yo a los diputados Álvarez Salamanca, a Baltolú, a Becker, a Cornejo, Goich, a Montes, a Ojeda, a Chilling y a Ward, que me hayan acompañado a mí en la presentación de ese proyecto. Se los agradezco mucho, porque luego ese proyecto fue absolutamente mejorado por el proyecto que envió el gobierno. Y el gobierno, ¿no es cierto?, envió un proyecto que se fue trabajando y que fue encontrando una solución que a mí me parece, ¿no es cierto?, no solamente me parece buena, sino que yo creo que además es urgente. Esto hay que hacerlo en forma urgente, hay que aprobarlo en forma urgente. Entonces, un punto en la discusión que se va a producir es este tema del impuesto, ¿ya? El impuesto que está establecido en la ley de casinos, creo que le escuché el 58 y 59 de la de 1995, que son los impuestos específicos que allí están señalados, porque se dice por qué razón, por ejemplo, las naves nacionales, donde pueden hacer funcionar una mesa o algunas máquinas, ¿por qué no van a pagar impuestos? Y la verdad es que allí se va a producir la discusión. Será una discusión de principios para algunos, para otros, ¿no es cierto?, será un problema práctico, pero ahí ese es un punto que yo puedo decir, mira, no necesariamente está resuelto en este proyecto, no necesariamente. Nosotros podemos aprobarlo como está, pero la discusión va a continuar en materia de por qué no pueden pagar una cantidad. Algunos me pueden decir porque desde el punto de vista práctico es una cantidad mínima, es muy pequeña, es marginal. Pero desde el punto de vista de los principios, alguien va a decir, mire, pero perdónenme, si los otros están obligados, ¿por qué? Por muy marginal que sea, ellos también, ¿no es cierto?, tienen la obligación de pagar. Otro te puede decir, lo que pasa es que es impracticable porque resulta que un buque puede recorrer distintas regiones y los impuestos específicos son para o los gobiernos regionales o también, ¿no es cierto?, para los municipios. Ahí hay un porcentaje, ¿no es cierto?, tanto para el gobierno regional como para los municipios. Entonces, si tú recorres varias regiones, ¿cómo lo haces para dividir cantidades que son relativamente pequeñas hoy día? ¿Ya? Que son relativamente pequeñas hoy día, no sabemos lo que va a pasar mañana. Entonces, bueno, alguien también te va a responder de inmediato y decir, bueno, entonces, ¿por qué no hacemos un impuesto fijo, pero que vaya a las arcas nacionales? Pero ese va a ser el punto. Yo creo que la gran discusión que tenemos, porque nosotros que pretendíamos discutir una solución para los buques extranjeros, terminamos discutiendo el tema, ¿no es cierto?, para 5 buques nacionales, ¿ya?, que son relativamente pequeños, pero que terminamos en la discusión de los buques nacionales. O sea, entendiendo que todos avanzamos, estamos de acuerdo, ¿no es cierto?, en resolver este tema de los cruceros internacionales. Yo voy a apoyar este proyecto y sí, en estos segundos que me quedan, reiterar mi petición, sí, a la subsecretaria de Turismo y ahora al ministro de Economía, en el sentido de que tenemos que solucionar el tema del puerto de Castro. Porque cuando se resolvió uno de los problemas que nosotros teníamos, este tema del cobro por balizas, ¿no es cierto?, por faro, se resolvió y se estableció para determinados puertos, Arica, Valparaíso, Punta Arenas, y si los buques tocaban esos puertos, entonces sí
a ellos les afectaba este tema de la rebaja del 40, 60 u 80%, ¿no es cierto?, dependiendo del número de puertos que tocara. Pero no se consideró a Castro en ese decreto. Y lo que yo estoy pidiendo es que, si ya hicimos una inversión en infraestructura, ya tenemos un puerto para que lleguen los cruceros, ¿por qué entonces no podemos este mismo incentivo colocarlo para que, si tocando un crucero Castro, también, ¿no es cierto?, pueda tener el incentivo de la rebaja al cobro de faros y balizas? Pero yo en general estoy de acuerdo y yo voy a votar a favor, ¿no es cierto?, de un proyecto que me parece muy, muy necesario. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado señor Asensio. Tiene la palabra